Dios te bendiga y Dios te guarde. Una vez más te habla tu hermano y amigo Aneuri. Y esta es tu plataforma Despertando en Familia TV, tu espacio Generación Juvenil. Hoy no estamos solos, tenemos un invitado, la cual tiene una palabra muy poderosa para ti, para tu familia, y él con nosotros. Amén. Bendiciones a cada uno de los que nos escuchan. Dios bendiga a nuestro hermano Aneuri por la oportunidad que nos brinda de estar en este canal. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer en el capítulo 9 del verso 23 y verso 24 del libro de Lucas. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi nombre es Ronaldo González, evangelista y siervo de Dios por su misericordia. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi pastor Tomás Pimentel. Estamos ubicados en el kilómetro 14, La Ciénega, lo alto de Villaverde. Iglesia Jesucristo es el Rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Leemos bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Amén. Gracias, Jesús, por tu palabra. A ellas sigan siendo bendición para nuestra vida. Amén. Amén. Quiero desarrollar esta lectura con el tema: el momento miserable del hombre. Momento miserable del hombre. Llamamos momento miserable el momento donde tú reconoces que tu capacidad como hombre o como mujer de Dios no es suficiente para tú llevar el plan que Dios tiene para tu vida en marcha. El momento que tú reconoces que tu fuerza de voluntad no es suficiente para tú salir adelante. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese momento es el momento miserable donde tú te das cuenta que tú eres esclavo del pecado, donde tú te das cuenta, bendito sea el nombre de Jesús, que tu naturaleza humana no te permite accionar a cierta cosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces vemos aquí en este episodio que Jesús dice, por eso Jesús dice que si alguien quiere venir en pos de él, Aneuri, debe negarse a sí mismo, pero debe tomar su cruz y seguirle. Jesús está diciendo que tú tienes que renunciar a ti mismo, que debes poner tus ojos en él y seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque tu capacidad humana no te permite seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque vas a pasar momentos en la vida que es necesario que Jesús esté contigo. Va a enfrentar circunstancias y situación en la vida que solamente el poder y la misericordia de Dios te van a ayudar a salir hacia adelante. Si vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 7, en el verso 24, el apóstol Pablo dice que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bendito sea el nombre de Jesús. Porque en el verso 23 él hubiera hallado una ley que estaba en él, que él queriendo hacer el bien no podía, pero el mal que no quería, eso él hacía. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso vemos que en el verso 24 Pablo dice, en el verso 25 Pablo dice: doy gracias a Dios nuestro Padre que me ha librado, bendito sea el nombre de Jesús, por medio de Jesucristo su Hijo. Pablo está agradeciendo porque él pensaba que no había una solución, pero de repente Pablo dice: doy gracias a Dios por Jesucristo, bendito sea el nombre de Jesús. Pablo entendió que de la única manera que él podía vencer su naturaleza pecaminosa era mediante a la gracia que era Jesucristo, era mediante al sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario. El problema de nosotros que estamos
luchando con situación, estamos luchando con problemas y con circunstancias que nos agobian y nos hacen daño. ¿Sabe por qué? Porque luchamos con nuestra fuerza, y nuestra fuerza de voluntad, Aneuri, no es suficiente para nosotros vencer los percances que la vida nos presenta. Lo único que va a hacer que tú venzas el mundo, Jesús dijo, yo en el capítulo 16 de Juan, Jesús dijo, él dijo como en el verso 16, Jesús dice, bendito sea el nombre de Jesús, él dice que él ha vencido el mundo. ¿Por qué él dice que venció el mundo? Porque él dijo en el capítulo 8 verso 29, él dice, bendito sea el nombre de Jesús, que su padre no lo había dejado solo, porque él hacía lo que a su padre le agradaba. O sea, era imposible que Dios lo dejara solo si él hacía lo que le agradaba a Dios. Por eso Jesús dice, yo vencí el mundo. ¿Por qué? No era porque sus fuerzas eran suficientes, era porque Dios estaba con él. Lo que te estoy diciendo es que la circunstancia que te presenta la vida, tú la vas a vencer cuando tu fe esté puesta en la obra redentora de la cruz del Calvario. Por eso Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús. De la única manera que vencemos el pecado, de la única manera que vencemos al mundo, es cuando la cruz está en nosotros, es cuando nuestra fe está puesta en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que hay personas que han puesto su fe en lo que ellos pueden hacer, han puesto su fe en la obra que ellos pueden hacer, bendito sea el nombre de Jesús, que ellos pueden llevar a cabo como hombres. No, esa no es la solución. La solución está en Cristo, en su obra. Por eso Pablo dijo, doy gracias a Dios por Jesucristo, bendito sea el nombre de Jesús. Doy gracias porque solamente en él Pablo podía vencer. Eso, que nosotros solamente en él podemos vencer. Fuera de Cristo nada podemos hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, sorprendente, gloria a Jesús, lo que estaba diciendo el ministro, que fuera del Señor nada podemos hacer. Y el ministro hablaba, gloria a Jesús, de un tema, lo que es la cruz. Aleluya, cuando nosotros cargamos la cruz de Cristo, no hacemos lo que queremos, sino lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Que el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz. Es decir, que para yo ser discípulo del Señor, tengo que negarme a los deseos de la carne, tengo que negarme a mi propio deseo. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro deseo muchas veces nos aparta del propósito del Señor. Porque nuestro deseo muchas veces nos aparta de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, gloria a Jesús, nuestro deseo, gloria al nombre del Señor, está, gloria al nombre del Señor, gloria a Jesús, nuestro deseo es hacer cosas que no le agrada al Señor. Entonces, el Señor está diciendo, tienes que negarte a toda esa cosa que contamina tu espíritu para tú ser mi discípulo. Aleluya, porque un discípulo del Señor es un seguidor, alguien que sigue al Señor. Entonces, para tú ser discípulo del Señor, tienes que andar limpio en esta tierra. Jesús le está diciendo, aleluya, a todos los discípulos, a toda la persona, aleluya, para tú ser mi discípulo, gloria a Jesús, tienes que negarte a tus deseos carnales. Mira algo, Aneu. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ven, ¿por qué dice esto? Lo que está diciendo, mi hermano, que tu fe fuera de Cristo no tiene validez. Lo que está diciendo, bendito sea el nombre de Jesús, que tu fe trastorna a los demonios, trastorna, bendito sea el nombre de Jesús, el mundo de los espíritus, trastorna el mundo secular. ¿Sabe cuándo? Cuando tu fe está en Jesús. ¿Por qué dice el autor y consumador de la fe? Porque Jesús fue el primero que llevó la fe a cabo. Bendito sea. ¿Fue en qué? Jesús tuvo fe en su Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso caminó confiado de que su Padre estaba con él y que su Padre no lo había dejado. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa, mi hermano? Que como te dije ahorita, hoy en día nosotros como ser humano ponemos la fe en otra cosa. A veces vivimos circunstancias en la vida y en vez de acudir al altar de Dios, acudir a un momento de oración, un momento íntimo con Dios, nosotros acudimos a la persona más cercana. Mira, fulanito me duele esto, falancera esto. ¿Me está entendiendo? Bendito sea el nombre de Jesús. Porque nuestra fe está muy lejos de Jesús. Entonces cuando tú quitas tu fe de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, tu
tu fe prácticamente no es fe. ¿Por qué? Porque la fe tiene que estar en Jesús, autor y consumador de ella. Pero fe en qué? Fe en la obra consumadora de la cruz, en lo que él hizo en la cruz del Calvario. Fue allí, Aneuri, donde se venció la angustia, fue allí donde se venció el dolor, fue allí donde se venció la aflicción, fue allí donde se venció todo lo que tú hoy en día te está haciendo guerra. Fue allí en la cruz. Por ende, a la cruz es que debemos llevar lo que hoy te hace guerra y sacrificarlo allí. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe algo? La Biblia dice: bendito sea el nombre de Jesús, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El libro de Gálatas capítulo 2 verso 20, lo que el apóstol Pablo está diciendo, bendito sea el nombre de Jesús, que aunque tú no tuviste en aquel sacrificio por medio de la fe en Cristo Jesús, en la mente de Dios estuvimos allí, a su nombre sea la gloria. Entonces tú no puedes vencer ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna situación si tú estás caminando lejos del sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz es que te da, bendito sea el nombre de Jesús, es que te da victoria sobre el pecado, es que te da victoria sobre los momentos y los percances de la vida. Por eso Jesús dice aquí donde leímos, Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre con su capacidad, como te dije ahorita, Neuri, no es suficiente para llegar allí. Pero cuando tú le das la oportunidad a Dios, cuando tú, bendito sea el nombre de Jesús, pones tu fe en Jesús, autor y consumador de esa fe, entonces no puede haber diablo que te detenga, no puede haber percance que te detenga, no puede haber circunstancias ni momentos difíciles que agobie tu vida. ¿Sabe por qué? Porque tus ojos están en la fe redentora, está puesto en Jesús, autor y consumador de esa fe. Tu fe está puesto allí donde se vencieron los principados, donde se vencieron los gobernantes, donde se venció, sea trono, sea dominio, sea principado, fueron vencidos allí. Entonces allí, mi hermano, donde nuestra fe debe estar. Aleluya. Cuando nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo, es cuando nosotros, gloria al nombre del Señor, negamos nuestro yo. Cuando nosotros negamos las cosas, gloria al nombre del Señor, de nuestra vida, las cosas, gloria a Jesús, que nos agrada. Aleluya. Y cuando nosotros estamos crucificados con Cristo, es cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Dios es quien nos controla, Dios es quien nos guía. Gloria al nombre del Señor. Y Dios lo que quiere de nosotros, de esta generación que se está levantando ahora, que lo ponga en primer lugar. Esta generación que se está levantando ahora, no todo, porque existen personas que todavía adoran al Señor, que tienen a Dios en primer lugar por encima de las circunstancias, por encima de todos los momentos que se levante. Dios lo que quiere es que nosotros lo pongamos en primer lugar, porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, la circunstancia no nos detiene. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, no hay nada que pueda apartarnos del propósito de Dios. Amén, así mismo es, mi hermano. Y hay algo, mira, nosotros pensamos que negarnos a nosotros mismos es nosotros decir: yo necesito ese celular y tengo la facilidad de tener el celular, pero a Dios no le agrada. Entonces tú dices: me voy a negar a sí mismo, no voy a tomar el celular aunque tenga la facilidad. Pero eso no es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es cuando tú le das la oportunidad a Dios de que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Es cuando tú entiendas de que tu fuerza de voluntad no es suficiente para tú salir hacia adelante. Es cuando tú reconoces que solamente a través de Cristo tú puedes hacer cierta cosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo que pasa es, Aneuri, que nosotros a veces, mi hermano, nosotros tenemos como creyentes de Dios, cometemos errores y nosotros pensamos a veces que podemos lograr cosas lejos de Dios. No, mi hermano, nosotros lograremos todo lo que nos propongamos en la vida siempre y cuando nuestra fe esté en Jesús, siempre y cuando tú te niegues tú y le des la oportunidad a Cristo, cuando tú reconozcas que tú no puedes emprender un proyecto solo, bendito sea el nombre de Jesús, sino que necesitas
necesita el respaldo de Dios, sino que necesita que el Espíritu de Dios sea quien te guíe y te lleve hacia donde Él entienda que tú debes estar. Bendito sea el nombre de Jesús. Negarse a sí mismo no es que tú tengas el pecado al frente y no lo hagas, no. Negarse a sí mismo es cuando tú reconoces que tú como hombre no puedes vivir en esta tierra solo, que tienes que darle la oportunidad a Dios de que Dios haga en ti lo que Dios entiende que es necesario para tu vida, lo que Dios entiende que es necesario para tu ministerio, para tu casa, para tu familia, para tu empleo. Bendito sea el nombre de Jesús. Que tú le des la oportunidad a Jesús, bendito sea el nombre de Jesús, que Él haga lo que tú no puedes hacer, porque a veces tú te niegas de tomar el celular, bendito sea el nombre de Jesús, y te niegas de tomar el celular, pero tú no le pusiste la mano, pero en tu corazón ya tú lo concebiste. Y Jesús dijo, bendito sea el nombre de Jesús, que no era necesario que tú te llegues a una mujer, sino que la codicia en tu pensamiento. Y hay personas que no toman la cosa, pero en su mente ellos lo viven. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces por eso te estoy diciendo que eso no se llama negarse a sí mismo. No, negarse a sí mismo es reconocer que no podemos, es reconocer, bendito sea el nombre de Jesús, que en este mundo no se puede andar solo, que se necesita andar con Cristo, se necesita el respaldo de Dios, se necesita que el Espíritu Santo sea nuestro ayudador, que Dios sea quien nos alimente con la diestra de su justicia, que Dios sea que haga en nuestra vida, bendito sea el nombre de Jesús, lo que a Él le placas. Gloria a Jesús, así como usted decía, gloria a Jesús, que nosotros tenemos que dejar que el Señor haga con nosotros lo que Él le plazca. Amén. Aleluya. Muchas veces el Señor nos dice, no haga eso lo que quieres hacer, y entonces nosotros lo hacemos y Dios se aparta de nosotros. ¿Por qué Dios se aparta de nosotros? Porque Dios te dijo, no haga eso, y lo hiciste. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, sacamos a Dios de nuestra vida, sacamos a Dios, gloria al nombre del Señor, de nuestros planes. A Dios hay que obedecerlo por encima de toda circunstancia. Hay que ponerlo, gloria a Jesús, en primer lugar, porque Dios, gloria al nombre del Señor, es quien nos guía. Dios es quien nos dice lo que está mal y lo que está Vive bien. Dios. Gloria al nombre del Señor. A Dios hay que tenerlo en primer lugar. Mira algo, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 56. La Biblia dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. O sea, la Biblia está diciendo que todo programa que tú inicias lejos de la fe de la cruz es una ley, y esa ley le da poder al pecado. Por eso que hay personas que suben al monte a Neuri y cuando bajan y hasta se descarrían, y tú dices que ¿por qué? Porque subió a ayunar. El problema es que él implementó una ley para dejar un problema que les hacía daño. Y cuando tú hace una ley para tú dejar, bendito sea el nombre de Jesús, ciertas cosas que te hacen daño, que te agobian, esa ley lo que hace es que le da fuerza a aquello que te está golpeando, aquello que te está agobiando. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Si tú quieres vencer, tú tienes problemas con las mujeres, tú quieres vencer eso, confía en la obra redentora de la cruz del Calvario. Ningún programa fuera de allí, bendito sea el nombre de Jesús, lamentablemente no tendrá éxito. Y hay personas que están luchando con su fuerza. Y hermano, usted tiene que romper con eso, usted tiene que acabar con eso ya. Aprenda a confiar en Jesús, bendito sea el nombre de Jesús. Aprenda a confiar en la obra de la cruz. Deje de estar inventándose programas, de estar leyendo libros. Mi hermano, usted lee un libro que ni siquiera contiene un verso bíblico. ¿Qué riqueza puede tener eso, mi hermano? No, bendito sea el nombre de Jesús. Usted lee el libro que usted hasta desconoce, el escritor, bendito sea el nombre de Jesús, solamente iniciando programas, inventándose programas para dejar aquella cosa que te hace daño. No, si tú quieres salir de esa afición, quieres dejar el dolor, quieres soltar esa amargura de espíritu, mi palabra para ti en esta tarde, puesto los ojos en Jesús, niégate a ti mismo, reconoce que tú no puedes, bendito sea el nombre de Jesús, reconoce que tu fuerza de voluntad no es suficiente, niégate a ti mismo y
y dale la oportunidad a Dios de que Dios haga lo que tú no has podido hacer en años, lo que tú no has podido hacer en meses, lo que tu ayuno no han podido romper. Hoy, si yo te aseguro que si tú pones la fe en Jesús, si tú te niegas a sí mismo y le das la oportunidad a Él, pues Él harás. Aleluya, poderosa palabra traído el profeta acá, gloria a Jesús, en esta cabina. Aleluya, una palabra, gloria a Jesús, que ha impactado tu vida fuertemente. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, si no eres parte de esta familia, queremos que te suscribas al canal y que le des a la campanita, gloria al nombre del Señor, para que te lleguen las notificaciones de los videos. Y vamos a estar dejando al profeta con una oración por cada persona que nos está viendo a través de esta transmisión. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a orar, mi hermano. Yo creo en el poder de la oración. Yo creo lo que Dios puede hacer a través de la oración. 1954 entraron a la República Dominicana los nombrados Jaime Cardona y David García. El avivamiento del 54. De allí fue que nació el legendario Luis Ernesto Urbay. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ellos acostumbraban a Neuri que después que ellos ministraban la palabra de Dios, ellos oraban. Y un día, después de haber ellos orado, de la multitud salió una mujer corriendo y dijo que esta mujer, que ella no podía ver, pero después de esa oración sus ojos fueron abiertos y ella empezó a ver. Yo voy a orar con la fe en Jesús y creyendo lo que mi Dios puede hacer, y voy a profetizar sobre alguien, bendito sea el nombre de Jesús, y voy a declarar que a partir de hoy tú vas a ver, a partir de hoy tu vida no vas a ser igual, a partir de hoy yo te profetizo que tu vida vas a cambiar, bendito sea el nombre de Jesús. Yo te voy a profetizar en el nombre poderoso de Jesús que hoy se rompe todo plan del diablo en tu vida, toda maquinación de la tiniebla, todo lo que el diablo ha determinado para tu casa, para tus hijos, hoy se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Y oro, Padre, para que tu gloria resplandezca sobre aquellos que están afligidos, sobre aquellos que están siendo golpeados, sobre aquellos que están siendo zarandeados, Señor. Y yo pido, Padre eterno, por ellos, así como tú pediste por Pedro, para que tu fe no le falle, sino, Padre eterno de la gloria, que ellos sean fortalecidos en el poder de tu fuerza, que ellos sean fortalecidos, Dios del cielo, en el poder de tu fuerza, Señor. Y que a partir de hoy, Dios del cielo, ellos dejen de inventarse programas, Padre eterno de la gloria, para dejar esa situación que agobia su vida. Y que a partir de hoy, Señor, ellos comiencen a creer en ti, Dios del cielo. Padre eterno, no voy a orar para que la fe crezca, para que ellos crezcan en la fe. Voy a orar para que ellos crezcan en la fe, Señor. Voy a orar, Padre eterno de la gloria, para que ellos, Padre eterno, a partir de hoy vean tu gloria, Padre eterno, manifestada en su vida, porque ellos aferran a confiar en que en la cruz, Padre eterno de la gloria, fue vencido todo lo que hoy le hace guerra, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde una vez más.